Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal estás? muy bien. Bueno, estoy aquí encantado de hablar contigo. Yo soy Carlos de Teratuti. A ti ya te conozco anteriormente, hace un año así grabamos un vídeo. Y para mí, bueno, a nivel terapia online, eres una de las referentes. La verdad es que me gusta mucho lo que estás haciendo. Eres una mujer emprendedora, una mujer luchadora. Entonces, bueno, quiero que te presentes y nos cuentes un poquito quién eres tú. Muchas gracias por todo. Bueno, pues yo soy Rosa García, logopeda, también estudié psicología y en realidad siempre ejerzo como de los dos, ¿no? No se puede mucho desvincular. Y creé XR Neurosalud precisamente porque sentía que los pacientes se aburrían en consulta, el compromiso no era muy alto porque como que ya con todo lo que tienen fuera de consulta de logopedia, pues le venía grande, ¿no? Ajá, Entonces comencé a hacer videojuegos para la rehabilitación y también a utilizar la realidad virtual para la rehabilitación. qué bueno. Y ahí, poco a poco, conforme iba avanzando, me di cuenta de que realmente yo había creado un sistema de trabajo, el cual era mucho mejor para los pacientes y para mí como terapeuta. Ujú, Entonces, cuando quise llevar los videojuegos y la realidad virtual a otras clínicas y a otros terapeutas para que lo pudieran usar con sus pacientes y como expandirme en ese sentido, me di cuenta de que, claro, yo no solamente había creado los videojuegos, sino que había creado un sistema de trabajo. ajá, Entonces, ellos, al no tener ese sistema de trabajo, pues les servía muy bien a los pacientes, sus pacientes súper bien, pero ellos se cargaban seguían cargados de trabajo. ajá, Entonces, pues ahí creé un sistema estructurado que se ayuda de toda la tecnología, inteligencia artificial, videojuego y realidad virtual principalmente, pero vamos, que lo que haga falta se implementa, de manera que se pueda utilizar como apoyo para el terapeuta, tanto en la terapia con el paciente como para ellos para trabajar. ujú. Qué bueno, muy bien. ¿Y esto a partir de qué año, cuándo te empezaste a dar cuenta de que esto funcionaba? O sea, ¿pre-COVID, post-COVID, más o menos por qué época? Em, Sí, lo que fue la creación de realidad virtual y comenzar a utilizar tanto realidad virtual como videojuegos para la Ujú, rehabilitación fue a partir del COVID. Sí, fue después del COVID ujú, que justo me encontré bueno, a un hombre que trabajaba con realidad virtual, pero para arquitectura. ujú, Y surgió muy natural y le dije: "Ay, pues yo siempre he querido hacer eso para logopedia", porque sí que es verdad que cuando yo hice el TFG en la carrera, ujú. mi profesora de TFG, hacía, aplicaciones, ¿Sí? pero de realidad aumentada para educación, no para logopedia. Entonces, ya ahí Ajá, como que a mí se me despertó esa forma de unificar la tecnología con la profesión. ujú. Qué Y bueno. ya cuando conocí a esta persona, me dijo de que había un programa en el que te ayudaban a desarrollar todo esto y tal, y entré. Y eso fue en 2000, y la pandemia que fue 2020, ¿no? 2020, sí. 2020, pues fue al año siguiente, 2021. Qué bueno, claro. Y entonces ahí la realidad virtual era un poco algo que podía sonar de lejos, pero no era De algo hecho, conocido en realidad. ¿qué va? De hecho, no existía ni las MetaQuest. Yo Ujú, cuando comencé no existían y a los 2 meses aproximadamente sacaron las MetaQuest, bueno, las 2. La ujú. uno sí existía, pero como que no se utilizaba, no tuvo mucho tirón porque venía como con muchos fallos. Y ya Sí. sacaron ahí las 2 y ya ahora ya vamos por la 3. Entonces, claro que va, y en Estados Unidos sí. O sea, yo, en la referencia que tenía era Estados Unidos, investigaciones de Estados Unidos, y allí se lleva utilizando más años. Sí, Pero aquí en España nada, sí, o sea, que ves mucha diferencia entre Estados Unidos y España, ¿no? muchísima, nada que Sí. ver. ¿Y crees también que a nivel de Europa también vamos un poco atrasados o es sobre todo con Estados Unidos? Depende del país, depende Ujú, del país. Pero, yo creo que más que como profesión bueno, como profesión completa también, porque al final de donde nos regimos es desde la universidad, y si la universidad no tiene actualizaciones, pues se queda obsoleta. Pero en este caso, yo por lo menos lo poco que puedo conocer sí sé que se actualizan. Lo que ujú, pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, no hay una asignatura que esté destinada totalmente o ujú. a realidad virtual
o a innovación, o eso no, ¿no? Pero Sí, sí sé que se actualizan en la uni. Ahora, ¿cuántos logopedas hay que salen de la uni y cuántos hay que llevan ya 20 años trabajando y ejerciendo? claro. 20, 10, ¿sabes? O sea, entonces, claro, sí que depende mucho de que el terapeuta quiera actualizarse, porque una vez que tú ya Ujú, tienes el título, ya no vuelves a ir a la universidad. Entonces, si sí, no te actualizas en este tipo de cosas, sí tienes claro. un retraso en comparación con Europa o Estados Unidos, pero si eres una persona que se actualiza, no, ¿sabes? Claro, yo veo que faltan muchas veces como esas herramientas dentro de la universidad de búsqueda. Yo, bueno, que es verdad que yo estudié en una época, terminé en 2013, creo recordar, que no había tanta tecnología para buscar, además buscar en bases de datos, formarte, dar. Pero creo que sí que falta eso en las carreras. Un punto de decir, porque por ejemplo, hace poco lo estuve viendo yo, tema de realidad virtual, nuevas investigaciones a nivel de Estados Unidos que tú las lees aquí y parecen de mentira. Muchas veces me meto en Google a buscar porque digo, no sé si esto es IA que me la están colando o es verdad, y es verdad. Son avances increíbles, Mm, como uno que publiqué el otro día, de que pueden ver hasta qué punto va a adquirir lenguaje un niño antes de implantarle auditivamente. Entonces, claro, te pones a ver esos estudios y dices, vale, son cosas muy buenas que pueden llegar a España, pero están llegando a las personas que simplemente lo están buscando, pero no es fácil acceder tampoco a esa información. no, Tú lo bueno es que con esta realidad virtual sí que se lo estás ofreciendo a todos los pacientes con los que trabajas, pero si tú de manera autónoma quieres acceder a sus contenidos o a implantar este tipo de herramientas, o le echas 1 millón de horas o no llegas a esta información. Entonces sí que ajá, veo yo una diferencia muy grande. O sea, el potencial que hay, yo considero que está poco aprovechado en España. mm, sí, sí, sí. Era algo que Ahora tú ves en el día a día, claro. sí, ahora comienza la cuarta edición de la formación que yo imparto, que es Ajá, en toda la sí, tecnología, y ahí sí pueden acceder fácilmente, porque yo ya como que le tengo toda la recogida de datos de toda la información y toda la actualización que hay. Pero ajá, si no, claro, yo estuve investigando, pues, desde 2021 hasta 2023 que salí a mercado. Bueno, ajá, salí a investigar, claro, porque yo todo ese tiempo estuve investigando, pero con mis propios pacientes ajá, y, terapeutas cercanas, ¿no? Amigas y tal. Y ajá, ya ahí fue cuando me lancé a ir fuera, bueno, a otras clínicas, a otras ciudades, a Madrid. Y claro, yo estuve 2 años desarrollando el ajá, proyecto, investigando y viendo, si era viable, si no era viable, qué investigaciones había, ajá, testando, probando, probando con las diferentes patologías. No es lo ajá, mismo un niño que un adulto, no es lo mismo claro, un ictus que, em, sí, no sé, ¿sabes? por Leucemia. patología. Claro, y para quien nos escuche cuando publiquemos el vídeo, mucha gente piensa en realidad virtual y yo creo que se le vienen los videojuegos a la cabeza o cosas muy concretas. Pero para aterrizarlo a terapia, cuéntame si quieres algún caso concreto que te haya llamado la atención, ya sea por el buen uso o la buena práctica dentro de la realidad virtual, dentro de la teleintervención, o algo que te haya llegado más al alma, ya sea porque te toca algo personal o un caso concreto para aterrizar un poquito esta idea de realidad virtual. Sí, a ver, por ejemplo, con niños Ajá, es una forma muy buena de generalizar. ¿Por qué? Porque ellos se manejan muy bien con la tecnología, ajá, prácticamente no le tienes que explicar nada y como muchas veces tienen que repetir, repetir, repetir para realmente adquirir el aprendizaje. ajá, Claro, al hacerlo de manera, que no sea lúdica, se aburren muy rápido, se cansan, es como que ellos tampoco le dan mucho la importancia que realmente van a tener después, la repercusión que va a tener en su vida la rehabilitación, que es bastante grande, pero ellos no son conscientes. Entonces, con ellos, lo que es la generalización es mucho antes, ajá, porque no les importa, mientras que están jugando, están viendo eso ahí claro. súper chulo, están alucinando, y no les importa, pues, tener que estar repitiendo, tener que tú le des la directriz que tú quieras. Se vuelven como mucho más dóciles y así. Con adultos, pues imagínate una persona mayor que con demencia que he tenido, poderlo llevar a cualquier parte del mundo que no haya visitado. Qué bueno. ¿Sabes? París, o, ¿sabes? Entonces ellos también es como, ¡ah! ¡Ay! ¿Sabes? O Sí, sea, alucinan. Es que es muy, muy, muy increíble. O sea, a mí, que yo estoy acostumbrada a meterme en la experiencia, a investigar, experiencias, y a mí y me sigue, impactando muchos juegos y muchas experiencias. O qué sea, bueno. Claro, para yo creo que ellos
lo haces real, o sea, haces real la intervención. Yo Sí, lo que veo muchas veces es que lo bueno que tienes de trabajar de manera online es que entras en la casa, entras en la familia, entras en la rutina. Yo se lo digo a muchas familias, digo, es que te veo un hueco, te veo 45 minutos a la semana, 2 huecos a la semana, con suerte. Digo, pero es que luego lo que queda en medio, cae mucho el peso sobre los padres. Yo que trabajo con niños, en adultos mayores será igual, también caerá en los hijos esa preocupación. Y lo mm, que veo es que o se están encargando todo el día de ellos, intentando lo que se trabaja en terapia aplicarlo y demás, que es una carga también para los familiares, o se tiende a una culpabilidad, de decir: "Jo, no me puedo dedicar todo lo que me quiero dedicar a mi padre, a mi tío, a mi hijo", y eso al final también psicológicamente lastra. Entonces, yo lo que veo mucho de mm, la terapia online es que tú puedes decir, muchas veces me lo dicen las familias: "Es que tengo un niño pequeño, no sé cómo se va a comportar". Es decir, es fácil, pones el móvil, pones el ordenador, empiezas a grabar y yo como terapeuta te voy a guiar a ti como madre, como padre, vale, para aquí, haz esto, haz lo otro, ¿por qué no pruebas esto? O ponle este material un poquito más arriba, o ¿por qué no probáis a llevaros el móvil y vamos al patio o vamos a no sé dónde y yo te voy guiando? Es una manera de, sin darte cuenta, el niño o el familiar lo está trabajando y por otro lado, la propia familia está adquiriendo unas herramientas sin darse cuenta, que en su día a día va a aplicar sin tener que hacer ese esfuerzo y sin tener esa culpabilidad. Y yo creo que hay una barrera todavía muy grande en este país. No sé si es porque a los terapeutas todavía no nos están enseñando cómo nos tienen que enseñar, o porque esa información que hablamos de Estados Unidos tampoco llega a las personas del día a día aquí en la calle. Entonces yo creo que ven una pantalla y ya se echan un poquito para atrás. Y también eso, tú lo estás trabajando, vamos, fenomenalmente y nosotros también desde Teratuti. Esa parte de la pantalla no da miedo, es que al final todo se está informatizando, todo está tirando a la realidad virtual. Lo que ocurre en Estados Unidos, en 10 años va a ocurrir aquí. Siempre llevamos en todo tipo de proyectos, en todo tipo de todo este desfase. Entonces, bueno, yo creo que es un momento de decir, vamos a intentar acortar esos plazos, vamos a lanzarnos a la era digital, porque yo creo que nos puede ayudar un montón. mm. Sí, es que, lejos de perjudicar, beneficia. Ahora, tienes que saber cómo utilizarlo, obviamente. Claro. Es que el peligro que hay con las pantallas no es dar una clase o una sesión con la pantalla, porque eso es que se lo van a encontrar en la universidad. O sea, Ah, yo ya voy muchas veces a la universidad y tal, y tengo compañeras que van a la universidad y dan muchas clases online, exámenes online, es decir, que es que la parte de utilizar la pantalla para formarse es algo que ya está dentro de todas las instituciones, entonces no tiene por qué retirarse ahora o ser perjudicial. Ahora que tú lo utilices como medio para que el niño se ah, entretenga y no esté haciendo ruido, ¿sabes? Entonces ahí ya sí, o que el niño lo utilice como medio de entretenimiento 24/7, sí, ¿no? Pero si claro. es un medio de aprendizaje, pues que Ujú, todos aprendemos así. Yo, por ejemplo, igual que dicen, ¿no? La fama de típica de redes sociales. Es que ujú, redes sociales nos va a dejar. A ver, yo no sé a quién tú sigues. Yo, desde claro, luego, sigo a gente que me nutre y sigo a sí. cuentas que realmente me alimentan tanto mi Ah, aprendizaje como mi crecimiento personal, como, ¿sabes? Entonces, exacto. es que ahí existe una responsabilidad también de Mm. cada uno. Sí, nosotros estuvimos hace un tiempo hablando en un colegio sobre pantallas y muchos padres lo decían, es que es como, es que la pantalla se la voy a quitar totalmente y es como, a ver, no le puedes, no es poner a algo que en el futuro va a tener. Entonces vamos a hacer que ese uso de la pantalla sea funcional, no le dejes aislado con el teléfono, ponte a su lado, guíale por donde tienes que ir, capa algunas aplicaciones, otras no. Tienes que saber el móvil, esas aplicaciones, para qué las estás utilizando y también no sentirse culpabilidad por dejar un rato el teléfono a tu madre, a tu hermano y que se entretenga con ello. Pero bueno, creo que también ahora hay una parte de estamos culpabilizando a las pantallas, porque es cierto que hay un exceso, pero es como, bueno, a ver, la culpabilidad, si lo usan mal y mucho tiempo está, pero obviamente no te puedes quitar de las pantallas, es una cosa que tienes que estar con ellas. Entonces, también de cara a los terapeutas, tú ves que a las personas que estás formando en este tipo de terapia online, sí que les está nutriendo, ¿no? O sea, están contentos con los resultados. Sí, claro, están contentos, pero porque no es ni Juan ni Juanillo. No es los extremos, no es lo hago todo con pantalla, lo hago todo Ujú. presencial, lo hago todo con realidad virtual, lo hago todo con Claro. puzzles o materiales, sino es esa virtuosidad de poder fluir y de poder jugar cada día con lo que Ujú. realmente necesita el paciente y necesites tú como terapeuta.
¿sabes? sí, Yo tengo tratamientos que los doy en mi ciudad y hay veces que a mis pacientes les viene bien hacerlo presencial y hay veces que les viene bien online. Y a lo mejor claro. digo, oye, que el jueves nos vemos todos online. Y el jueves nos vemos todos online, pues porque Sí. cualquier cosa. Que el jueves siguiente nos vemos todos en presencial, pues nos vemos todos en presencial, ¿sabes? Ujú, Entonces, tampoco no son los extremos de o todo o nada, sino, después tengo pacientes que no son de mi ciudad, entonces ujú, lo hago todo online y va sí. súper bien, vamos. Sí, sí. No, desde luego, o sea, yo también lo he comprobado. Y es verdad que yo me di cuenta, a través del COVID. Fue como nos vimos obligados a usar pantallas. Y yo creo que eso fue un cambio de chip para muchas personas, muchos empezaron muy pronto, como tú. Nosotros lo utilizamos de manera diferente. Al final, nosotros también, dentro de Teratuti, ofrecemos presencial. Obviamente, lo que tú dices no es un todo o nada, hay híbridos. Pero la modalidad online, yo veo que hay veces que da miedo. Y yo pienso, no tiene que dar miedo. O sea, hay detrás un profesional, te va a guiar en todo. Igual que puedes quedar en online y luego hacer sesiones, como tú dices, presenciales. Incluso hay disciplinas como puede ser enfermería, fisioterapia. Yo tengo un fisio que me dice, claro, ¿cómo vas a hacer eso online? Digo, a ver, en Estados Unidos hay aplicaciones de fisioterapia online que no son simplemente de ver vídeos, es una videollamada y el fisio te va guiando. Es cierto que depende de la dolencia. Si tienes una contractura y demás, estaría bien un híbrido o ir presencialmente. Pero yo veo muchas veces ese temor o esa falta de confianza de decir, no, es que tú te puedes poner delante de una pantalla y guiar al paciente, decirle, a ver, enséñame cómo te sientas, enséñame cómo tienes el sofá, enséñame qué postura tienes cuando caminas, prueba a hacer este movimiento, prueba a hacer el otro movimiento. Y eso es una manera de intervenir, no Y to simplemente la física. Y también que sea de forma funcional, porque hay gente que vive Mm, en pueblos que están súper lejos y no pueden ah, acceder a un ah, profesional tan fácilmente. Después sí, hay gente que utiliza la terapia como medio para salir de casa, entonces sí es mm, bueno el presencial, ¿no? Es claro, como esa de decir, vale, ¿qué funcionalidad tenemos aquí? ¿Qué es lo que necesitamos? sí, Como tú dices, si a lo mejor es un fisio y la dolencia es de espalda y necesitas mm, tocar, pues obviamente no lo vas a hacer así, pero a lo mejor otro día te interesa crear un hábito en el paciente de estiramiento, ¿sabes? Que conozca su cuerpo y que conecte con su cuerpo y no sea todo la responsabilidad del terapeuta, ¿sabes? Que sí. también se crea esa responsabilidad en el paciente al Claro, hacerlo así. sí, el otro día hicimos una publicación que hablábamos de los pueblos y me hablaron varias personas de Castilla y León, sobre todo, de decir, es que hay una gran dificultad en zonas rurales de llevar la terapia a estos sitios. Estamos hablando ahora también con una chica que es de Huelva, que me dice lo mismo, dice, tengo un niño y tengo un centro en mi pueblo donde abordan psicología, integración sensorial, etcétera. Y no veo todos los avances que quiero, me dice, pero a lo mejor porque ya se han acostumbrado a la niña o me gustaría probar algo nuevo. Dice, pero es que como quiere ir a otro centro físico, me tengo que hacer 50 kilómetros. Entonces yo veo que esa persona ha dicho, o me adapto a lo que tengo, o busco un online y voy a buscar otra manera de trabajar. Le hemos estado explicando sobre que su niño, tu niño tiene permanencia en una tarea, sí, puedes estar con él, sí, vamos a probar online. Pues ha probado una sesión online y ha dicho, joder, que bien ha funcionado. Y es que además le buscamos una psicóloga que era especialista en la patología que tenía el niño. Y fue como un descubrir. Y es como, bueno, y también se puede probar el online y si no funciona, se prueba lo presencial. Pero no te Claro. conformes porque lo tengas cerca. Te hablo, por ejemplo, de un fisio. Puedes ir al que tienes a 200 metros, pero a lo mejor no te llena, pero a lo mejor si te metes en 3 kilómetros tienes otro. No te conformes con lo que tienes cerca. Hay modalidades y hay maneras o sea, esto es como un océano, hay muchos peces y uno los puedes coger en la orilla, otros de lejos, pero yo qué sé, el caso es que al final estés contento. Mm, totalmente. Y que sea efectivo y que se logre los objetivos que te ponen, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, te quería hablar un poquito también bueno, de los logopedas de tu entorno, ¿no? ¿Todos están utilizando ahora mismo la realidad virtual? Todos no, pero porque, claro, la realidad virtual al final es comprarte la máquina y también, me refiero a las gafas, Sí. y también comenzar a utilizarlo con los pacientes. Entonces, normalmente, hasta que no tienen un sistema de trabajo en el cual la realidad virtual esté dentro del Ajá. sistema de trabajo, no la compran, no la Sí. adquieren.
claro. porque cuando entran en formación se dan cuenta de que hay muchas más cosas mucho más importantes que solucionar antes que la realidad virtual. Ajá, qué bueno. Mm, Y yo, claro, yo te hablo desde la nada, o sea, es decir, yo sí que he leído mucho de realidad virtual, incluso aplicado a Difag y demás, pero nunca lo he visto en la práctica. Entonces, yo supongo que, por ejemplo, soy una persona con poca movilidad, me lo invento. Entonces, yo como paciente me tendría que comprar la gafa, ¿no? Y sí, al ponerlo, es verdad que, claro, yo lo que estoy pensando es que, se me ocurre ahora mismo, muchas veces, bueno, es como lo típico del lenguaje, las praxias, que como una vez le tienes que dar una función, porque si mueves la lengua por moverla, pues no sirve para nada. Tú le tienes que mandar una información al cerebro que sí que haga ese movimiento, funcional y de esa manera ganes tono lingual, me lo invento. Claro, una persona con poca movilidad que tenga una gafa de realidad virtual, al hecho de intentar trabajar movilidad, por ejemplo, de hombros, trabajar un poco el equilibrio, trabajar el habla, al estar inmerso en un mundo donde en teoría sin gafas no puedes acceder, como tú decías París, pero podemos hablar de cualquier entorno, quizás sí que manda una serie de señales cerebrales que no consigues sin la realidad virtual y puede ser que vaya más allá en el tratamiento. claro, exactamente. Es que cuando tú entras dentro de la experiencia, no solamente estás trabajando el objetivo, estás Ujú. trabajando todos los procesos cognitivos, planeamiento, la disociación entre la realidad lo virtual. O sea, estás Ajá, trabajando muchísimas cosas. ajá. Incluso el ¿cómo se llama esto del el miembro, que era del cuerpo? Que el como cuando tienen un miembro, las 2 manos, ¿no? Pero le falta Sí, una de ellas, sí, y el miembro fantasma creo que era, sí, ¿no? sí, estaba pensando en mi cuerpo afectado, sí, sí, como lo del el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Eso Que medio es, pues cuerpo, una tú hemiagnosia. Sí. le es el paciente, trabaja con la mano que tiene bien y con la otra mano se la trabajas tú. Y, Ujú, pues, se pueden ir creando conexiones neuronales también en ese ujú. sentido. O sea, Sí, ya cosas que tú dices es que obviamente, el cerebro no distingue de la realidad a la ficción. O sea, ujú, tú a nivel consciente, como seres humanos que tenemos el consciente y el raciocinio, sí, pero nuestro cerebro no, que es claro. reptiliano, ¿no? Nuestra parte Sí, reptiliana se cree que es verdad lo que está sí. viviendo. Entonces, incluso a nivel de motivación, se va con la experiencia de que ha vivido eso realmente, aunque a nivel consciente y Ujú. de raciocinio sepa que no es así. Sí, claro, yo estoy, Ujú. te estoy escuchando y estoy pensando en mi abuelo que tenía demencia y claro, estoy pensando en un Alzheimer, una demencia, el poder ser capaz de poner unas gafas y poder crear un entorno que sea similar a su niñez, me refiero a pueblos, casas más antiguas o incluso introducir algo. Claro, el recuerdo a largo plazo lo tiene mejor conservado que el de a corto plazo. Entonces, poder crear un entorno en el que esta persona mayor esté en tiempos antiguos, a lo mejor conectas emocionalmente mucho más y obtienes mejores resultados. Al final, Claro. yo creo que lo emocional es que tiene un peso enorme y lo veo en logopedia, en psicología, en todas las disciplinas con las que trabajo. Es que el paciente que está bien emocionalmente, que has conectado con él y demás, trabaja un millón de veces mejor, pero es que si encima llegas a vivir, a sumergirte en una experiencia así, Mm, o lo que decíamos antes, el que el terapeuta entre en tu casa y que tú digas: "Joder, es que, por un lado te estás ahorrando dinero de desplazarte al sitio, y por otro lado es como, macho, que estoy conectando con una persona que me está ayudando a través de una cámara. Está como en mi casa, le estoy enseñando pues, mi gato, mi no sé qué tal", y yo creo que también es una manera emocional de conectar muy fuerte con el paciente y muy sí, positivo. totalmente. Se crean vínculos que son como familia. O sea, para mí mis pacientes realmente forman parte de mi vida, literal, ¿sabes? Mm. Claro, Sí, que sí. estás es que al final les estás viendo en su día a día. En su Y día es a di día y a lo Sí, mejor, pues, vienes del médico: "Ay, pues acabo de venir, ta, 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 ta", o eso, ¿no? Pues: "Te voy a enseñar, mira, es mi hermana, o es mi perrito", tal, ¿no? Y como sí, sí, sí. totalmente. Claro, es que el entorno de clínica a veces es verdad que es más frío. Es más Mm, frío, aunque yo, por ejemplo, trabajo de manera muy activa con los niños, pero bueno, al final el material es el mío, no es el suyo, se acostumbra también un poco al material, al entorno, en la separación, ¿no? Hablo de niños de la madre, para entrar para adentro, que a lo mejor tienes un día que no estás bien y no te apetece separarte de tu padre y te paso para adentro. Es diferente, todo tiene su parte buena y todo tiene su parte mala. Pero yo mm, muchas veces digo: "Jo, es que veo mucho miedo al online". Por ejemplo, en el COVID, hacíamos sesiones online, pues la mitad no cogía el teléfono, es verdad que era otra época, fue hace como 6 años, ¿no? Era otra época, yo creo que cada vez hay más aceptación. Pero otros optaban por grabar un vídeo y enviarlo,
antes que decir me conecto. Y las personas que se conectaban, veía que al principio era como más difícil, pero luego estaban súper contentas. Y lo que tú dices, me enseñaban el perro, me enseñaban tal. Entonces, bueno, yo creo que es momento como de romper esa rigidez que tenemos a la hora de ofrecer terapia. O sea, detrás de la pantalla hay un terapeuta. Y un terapeuta siempre lo va a hacer lo mejor posible. Y no lo presencial es siempre lo mejor. O sea, es una opción más. O sea, yo llamo a mi madre todos los días por teléfono porque vive lejos. Y no es lo mismo que verla presencial en cuanto al contacto, pero al contar información, al sentirme aliviado, al sentirme feliz, me sirve también una llamada telefónica. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que romper un poquito esos estigmas que tenemos, tanto para los pacientes como nosotros como profesionales, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que incluso para el paciente hace mucho bien el mínimo tener un híbrido. El Ah, mínimo tener siempre la opción de, oye, que está este. ¿Por qué? Porque también a mí me pasa muchas veces de que son padres que tienen más de un hijo y a lo mejor pues el llevar uno a un sitio, el otro, no, como la sí, logística le sí, viene horrible. sí, Entonces, como, vale, pues llegamos a casa mientras que el uno merienda, el otro está dando su sesión de logopedia claro, y le has ahorrado ahí, pues, toda la logística y los sí, beneficios son iguales. Y a lo mejor, pues, a la semana siguiente o en 2 semanas, pues, ya viene presencial o no, o todo online, ¿sabes? Que va a depender mucho de después también las herramientas que tienes cuando trabajas online no son las que tienes cuando trabajas en presencial. ¿Por qué? Porque el ordenador o sea, claro, es que claro, Internet está todo. Entonces, el sí, compartir pantalla con los ejercicios que tú quieras, de la manera que quieras, a través de vídeos, fichas, habla, escucha, o sea, es que se pueden hacer maravillas. sí. Y que está con un entorno que utilizas día a día, que es el móvil o el ordenador. O sea, estás trabajando con algo que es tuyo, no es externo, no es un maletín que luego sueltas en la entrada de casa y te lo llevas. Es que estás en un ambiente que es tuyo, es tu móvil que manejas, tu ordenador que manejas. Sí, Y llegar ahí, claro, y así yo como para concluir un poquito, acabo de mirar que tengo aquí el ordenador al lado, digo, claro, ¿qué tarea administrativa, echas es la que no echas para nada en falta? Es decir, de que estás trabajando tanto de esta manera online, con tu rosa anterior, que hay algo que tengas por ahí que digas: "Madre mía, este papeleo, este rollo, qué a gusto no volver a verlo". las carpetas, los papeleos, Sí, porque yo sigo usando papel, ¿eh? O sea, a mí me encanta el sí, papel, pero no esa forma de almacenarlo, esa forma también de ordenarlo, de tenerlo ahí sí, todo, que después llega un punto en el que tú dices: "Ay, ¿dónde puse esto? ¿Dónde puse lo otro?". El orden, o sea, ah, el orden todo limpio, todo fresco, ¿sabes? sí, Eso también. sí, Y después la parte de hacer, bueno, los informes siempre lo hemos hecho en el ordenador, pero como los hacemos a través de la inteligencia artificial, sí, la rapidez. O sea, es que para mí a día de hoy la parte administrativa es un segundo de mi vida. O sí, sea, yo no le tengo que dedicar un tiempo a esta parte, sino esa parte está incluida dentro del tiempo de consulta porque tengo un sistema automático que lo hace, ¿sabes? sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo igual, antes, los registros de sesión, e incluso hacerlos a mano, luego ya nos pusieron a ordenador, digo: "Jo, Las qué bien", pero firmas, estar ahí acumulando las firmas, el fichaje, incluso pasas una prueba y lo tienes que meter en una carpeta papel, ahí a guardar tal, que yo también pensaba, digo, como un día entren en el centro a robar, tienes acceso a todo. Ahora es decir, tengo el ordenador, apago y listo, y eso, escaneas, lo guardas y ya está. Y muchas mm, veces lo pienso para atrás, digo, qué cantidad de papeles se me acumulaban las pruebas, de bueno, y valoración. también a la hora de corregirlo, es súper arduo Sí, corregir uno a uno, ¿sabes? sí, sí, sí. Ahora la forma de corregirlo es en un instante. Sí. O Y sea, la sí, y la y la privacidad, lo que hablamos también. la Que privacidad, sí. muchas veces, a ver, yo lo he visto, incluso en Teratuti de me da miedo dar X dato para registrar, porque nosotros pedimos en el registro, pues, que pasen el título de la carrera, de máster si tiene, bueno, son 3 o 4 documentos, pero bueno, que acrediten que eres profesional y que no tienes delitos sexuales también, porque cara a los pacientes queremos asegurarnos de que no haya problemas. Y yo he visto a profesionales que dicen: "Me da miedo dar esta información", y yo pienso, a ver, por un lado, bueno, esto no se vende, tal, yo se lo cuento todo, no se vende, esto queda almacenado en nuestra base de datos, tal. Y luego pienso, en realidad es una fricción, es un muro, una pared que nos ponemos nosotros mismos, porque al mismo tiempo me estás escribiendo por Instagram
que tienen muchos más datos de los que vamos a tener tuyos. Nosotros vamos a tener una foto de tu título que sale tu nombre, tu carrera y poco más. Sí. Y un documento que acredita que no tienes delitos sexuales y poquito más. Y el DNI, que al final sale tu Yo foto y te la... digo una cosa, a día de hoy, lo que es la el registro de los datos, o sea, nuestros datos están todos vendidos. Ujú, Quien quiera sí, saber dónde vivimos, cuál es nuestro DNI, cómo es nuestro número de teléfono, o sea, yo sí, sinceramente creo que alguien que sea hacker o como se diga sí, esto, hacker. hacker, Sí, puede acceder a los datos de todos. sí, Quitando los datos bancarios, que sí que sí. son ya entidades como mucho más protegidas y con. Mm, ¿Por qué? Porque al final en tu correo electrónico están todos tus datos, y es verdad que, por sí, ejemplo, pues Google tiene también una gran protección, es decir, que en cierto modo existe una protección, pero es que claro. tú, vas Sí. a cualquier seguro médico, y le das tu calle y ya está tu calle ahí, Sí, ¿sabes? sí. Sí, claro. Yo ese cambio de decirte, ¿os da miedo enseñar este documento, o sea, enviarnos este documento que, como te digo, que queda súper almacenado, tenemos una buena protección y no se vende a ningún sitio, ¿Puedo ni ir se a coger puede? agua? ¿Eh? Esto se puede cortar, ¿no? Puedes coger agua. Sí, voy a coger agua. Estaba ya acabando, pero sí, si quieres. Vale. Bueno, si estamos acabando, no, venga, me Sí, espero. no, no, yo ya iba a cerrar esto y ya está. Vale, vale. No, Venga, pero escucha, si quieres, ve a por agua, pego el cortecito este y ya está. no, no, así te es más cómodo, ¿no? No tienes que cortar. Vale, como tú quieras. Ya está, ahí va. Ahora Nada, te iba a cojo. decir eso, que simplemente me están hablando por Instagram, cuando al final todos los datos es que te metes a cualquier tienda de ropa, cualquier cosa y ya tienen los datos que te están mirando. Y yo creo que en realidad no es porque no se fíen de Teratuti, no se fíen de la empresa que sea. Yo creo que es una barrera que ponemos nosotros mismos a tener ese miedo a enfrentarte a alguien online, porque creo que es como que nos da como terapeutas, entre comillas, como la sensación de que haces menos y en realidad es lo mismo. Te tienes que preparar la sesión, tienes que colgarla, tienes que comunicarlo bien, tienes que informar bien al paciente de lo que estás haciendo. Entonces, es una metodología totalmente diferente, pero Mm, totalmente útil. sí, totalmente. Sí, Así sí. que bueno, yo por mi parte ya estaría. Ay, pues muchísimas gracias, me ha encantado poder charlar contigo. Sí, por Sí, mi parte, no sé, bueno, si las preguntas que tengas ya sabes, si no, pues te hago audio ahí, o te envío vídeos y tú sí, dices, ay, Rosa, que y esto y tal, y ya sí. está, y por mi parte también súper, Sí, me viene muy bien además porque mañana vamos a la Universidad Complutense a hablar con los que se van a terminar de graduar en unos meses, tanto psicólogos como logopedas, para hablarles también, ahora lo voy a tener más fresco, esta parte de realidad virtual y de teleintervención que deben de contar con ello. Y claro. creo que es algo que en la carrera se pasa muy por encima. Entonces me ha Mm, venido muy bien hablar contigo, se lo voy a comunicar todo lo que me has contado hoy. Y nada, quedamos abiertos para charlar otro día o más adelante, las veces que haga falta. claro que sí. Que muchísimas gracias por contar conmigo y por entrevistarme y por interesarte también qué es lo que hacemos y por la realidad virtual y las nuevas tecnologías tan necesarias en nuestra profesión. Eso. Nosotros daremos visibilidad y cuanta más gente lleguemos, mejor, porque también se van a beneficiar de ello. Claro, totalmente. A los chicos les puedes decir también que me sigan, por si ¿Vale? les viene bien Sí. para aprender. Sí, sí, Y sí. si crees que hay algo, no sé, como por ejemplo la pregunta que me has hecho, ¿no? Y cómo se utiliza con un paciente o tal, pues si te Ah, surge alguna duda o tal, escríbemelo por chat bien. y lo resuelvo en algún reel o algo, ¿sabes? Genial. Yo sí, yo lo que quiero es que vean esa otra realidad que yo creo que no la conocen. Entonces, bueno, que estén Ya, expuestos, que sepan que existe y en el momento que estén graduados y quieran dar el paso, pues que sepan que estamos ahí, tanto tú como nosotros, como para ofrecer ese entorno y darles esa posible salida laboral también. claro que sí, totalmente. Bueno, Rosa, pues nada, encantado Igualmente. y seguimos charlando. Muchas Bueno, un gracias. abrazo a ti y Un hasta luego. abrazo. Chao. Chao.